Muy buenos días. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a los hermanos, a los amigos que están viendo, ¿cierto?, esta reflexión. Quiero compartir esta reflexión de la palabra del Señor con ustedes. Y quiero compartir hoy día con ustedes el siguiente tema. ¿Con qué clase de fe te acercas al Señor? Y esto es tan importante en la vida, porque es la actitud, es la conducta, como yo o como usted, ¿cierto?, se debe acercar al Señor, se debe acercar a Dios. Por eso quiero leer, ¿cierto?, un trozo de la palabra del Señor con este tema, ¿cierto?, con esta reflexión de la palabra del Señor, para que tome aliento, tome fuerzas, tome fortaleza, y usted se pueda ir nutriendo en la palabra del Señor, alimente su alma, su espíritu. Así como alimentamos nuestro cuerpo físico, también tenemos que alimentar, ¿cierto?, también lo interno a través de la palabra del Señor. ¿Con qué clase de fe te acercas al Señor? Quiero leer en Juan capítulo 4, verso 46, el siguiente relato de la palabra del Señor. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, un alto funcionario del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Es un relato, ¿cierto?, de un alto funcionario romano, ¿cierto?, que estaba al servicio del rey. ¿Con qué clase de fe te acercas al Señor? Yo quiero definir dos palabritas bien rapidito. La palabra fe. Yo sé que la mayoría de la gente, ¿cierto?, tiene fe, pero a veces, como definición, a veces no saben bien lo que, ¿cierto?, nos lleva a la fe, conduce la fe. ¿Ah? Toda la gente dice: tengo fe. Pero ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Fe, palabra que viene del latín fides, que significa dos palabras: lealtad y fidelidad. O sea, si usted en la vida no ha aprendido a ser una persona leal, usted no es una persona, ¿cierto?, de fe. Y nunca va a llegar a aprender a ser una persona de fe leal. Si usted nunca ha aprendido a ser fiel en la vida, fiel en su trabajo, fiel en su matrimonio, fiel a Dios, fiel, ¿cierto?, a su familia, usted nunca va a llegar a ser una persona de fe sincera. ¿Cierto? La mayoría de la gente dice: yo tengo fe, pero es una fe desleal y es una fe infiel. Fe también significa confianza plena en alguien, en este caso, en el Señor. Mire, estamos haciendo, ¿cierto?, una introducción. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pero fue una fe, ¿cierto?, porque por ella alcanzaron fueron aprobados, ¿cierto? Fueron aprobados por ese buen testimonio, leal y fiel, porque demostraron una fe, ¿cierto?, que tiene estas dos palabras unidas, lealtad y fidelidad. ¿Ah? Alcanzaron un buen testimonio, o sea, fueron aprobados, ¿cierto?, los antiguos, por esa fe que tenían. No fue una fe desleal, no fue una fe infiel, sino una fe, ¿cierto?, que se mantuvieron firmes hasta las últimas consecuencias. La otra palabrita que quiero definir también es la palabra que dice que en este relato se acercó un funcionario del rey, se acercó al Señor, a Jesús. Y esta palabrita que quiero definir es acercarse, se acercó o acercas. Y acercarse, ¿cierto?, es aproximas, arrimas, juntas, relacionas, allegas,
accedes, acudes. O sea, esta persona se allegó a Jesús, se arrimó a Jesús, accedió a Jesús en un momento determinado, ¿cierto? Que su hijo estaba enfermo. Acudes, o sea, acudió a Jesús. Por eso usted en esta hora tiene que acudir al Señor. Acérquese al Señor. En esa situación que usted está viviendo hoy en día, arrímese a Él, acuda a Él, aproxímese al Señor. Porque en momento determinado, ¿cierto?, se necesita de la ayuda de Dios en la vida. Ahora, ¿con qué clase de fe, se acercó al Señor este funcionario del rey? Es importante qué clase de fe tenía, porque, ¿cierto?, el tema por hoy día es ¿con qué clase de fe te acercas al Señor? ¿Se acerca usted al Señor? Por eso es importante saber con qué clase de fe se acercó este funcionario del rey al Señor. Y esto nos va a ayudar a nosotros. Saber qué clase de fe tenía nos va a ayudar para que nosotros mejoremos nuestro acercamiento al Señor. Entonces, ¿qué clase de fe tenía este oficial del rey? Bien, yo quiero compartir aquí, ¿cierto?, con ustedes, ¿qué clase de fe tenía este hombre? Tenía una fe beneficiaria. Y esto es importante, ¿cierto?, poderlo notar, porque hoy en día que nosotros estamos viviendo esta ley que fue aprobada, ¿cierto?, de el retiro del 10% de nuestra AFP. Eso es ¿cierto?, es una ley beneficiaria, ¿cierto?, para aquellos que que van a tener el beneficio, que son todos los chilenos, ¿cierto?, que han estado, ¿cierto?, haciendo también sus contribuciones, ¿cierto?, a la AFP donde cada uno está. Pero es un beneficio, lo recibe uno, ¿cierto? Y de ello, ¿cierto?, vamos a recibir, ¿cierto?, lo que a cada uno le corresponde. Y va a ser uso, ¿cierto?, de una manera buena, esperemos que se haga de una manera buena, responsable, ¿cierto?, también esa inversión. Pero beneficiaria o beneficiario, persona que obtiene un beneficio, como recién les decía, obtiene un beneficio determinado, ¿cierto?, de determinada cosa. El beneficiario, la persona que recibe el beneficio, disfruta de un bien. Por eso que aquí en Juan 4:46 dice que este funcionario tenía una fe beneficiaria. Y lo vamos a ir entendiendo ahora. Porque muchos de los que están escuchando puede que tengan también una fe beneficiaria. Dice el verso 44 de Juan 4, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, había hecho un milagro. Y en Caná de Galilea, mire, escuche bien, estamos hablando de una fe beneficiaria. En Caná de Galilea, en estas bodas, Jesús hizo un milagro donde muchos fueron beneficiados. Muchos fueron beneficiados. Muchos fueron beneficiados con ese milagro. Pero sigue diciendo el relato, y había en Capernaum un oficial del rey. En Caná habían muchos beneficiarios, pero, ¿cierto?, en Capernaum un solo beneficiario, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, o sea, se allegó a él, se acercó a él, se arrimó a él. Y vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. O sea, este funcionario, ¿cierto?, del rey no tenía una fe auténtica, ¿cierto? No tenía una fe auténtica, solo tenía una fe que buscaba un beneficio, o sea, una fe beneficiaria, ¿cierto?, que busca el beneficio de acuerdo a la situación que está viviendo. ¿Cuál era la situación que estaba viviendo este oficial del rey? Tenía un hijo enfermo y quería, ¿cierto?, que el Señor pudiera, ¿cierto?, sanarlo. Es el beneficio, la sanidad.
O sea, recuperar esa salud física que estaba, ¿cierto?, dañada de su hijo en ese momento, por alguna razón. Por lo tanto, este funcionario del rey no tenía una fe auténtica, sino que solo tenía una fe beneficiaria que solo busca, escuche bien, busca el beneficio, pero no va más allá. Y mucha gente está así, ¿ah? Solo busca el beneficio, pero no más, no un compromiso mayor, hasta ahí nomás. Va a la iglesia, pero hasta ahí nomás. Va a escuchar la palabra, pero hasta ahí nomás. ¿Cierto? Se acerca, ¿cierto?, al Señor, pero hasta ahí nomás. Se coloca un freno, ¿ah? O hace como un bloqueo antes de. Por lo tanto, ¿cierto?, personas que buscan solo ser beneficiarias, pero nada más en la vida de la fe, en Dios, en momentos determinantes de la vida. Por eso que Hebreos 11:6 dice, pero sin fe, escuche bien, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Este hombre traía fe, pero no era una fe auténtica, no era una fe sincera, genuina, ¿ah? Sino era una fe solo que busca un beneficio y nada más. De ahí, Señor, gracias por el beneficio, gracias por la sanidad, gracias por el milagro, gracias por la ayuda que me diste en este momento determinado, pero después, si te he visto, no me acuerdo. Si usted está en esa condición, yo le aliento de que usted se acerque al Señor con una fe auténtica, genuina, sincera. No solo busque, ¿cierto?, como se dice bien vulgarmente, o el refrancito, ¿cierto? No solamente busque o se acerque al Señor, se arrime a Él, se llegue a Él en un momento determinado de la vida solo por los panes y los peces, solo por buscar el beneficio deseado. Pero mi pregunta es, ¿cuántos se están acercando, de los que me están escuchando, cuántos se están acercando al Señor, a Dios, con una fe beneficiaria? Solo por el beneficio, solo por interés, solo por recibir el milagro o la sanidad que necesitan en el momento, solo por lo que logren obtener a costa de Dios, a costa de la iglesia, a costa de la fe. Solo por obtener algo y después nada más. Efesios 4:17, mire lo que dice. Estamos hablando de una fe beneficiaria. Este hombre tenía una fe beneficiaria. Mire lo que dice Efesios 4:17. Alguien puede, de los que me están escuchando, puede estar en esta situación. Dice Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, Pablo hablándoles a los hermanos, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andaban los otros gentiles? O sea, personas que todavía no habían conocido al Señor, no habían, ¿cierto?, rendido su vida a Dios. Ellos andaban, ¿cierto?, igual como andaba, ¿cierto?, este oficial del rey, solo, ¿cierto?, con una fe beneficiaria. Me acuerdo de Dios cuando lo necesito y cuando no, sigo mi vida, ¿cierto?, haciendo mi vida y a Dios lo dejo de lado. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, ajenos. Pero se acordaron de Dios en una crisis. Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, más vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Escúcheme bien. Usted, que ha crecido en el Evangelio, que tiene el conocimiento de la palabra de Dios, usted no ha aprendido a andar así, ajeno a la vida de Dios, ¿cierto? Solamente acordándose de Dios cuando lo requiere. Eso es una fe beneficiaria. Nosotros no hemos aprendido así de Cristo. No creo que Cristo le haya enseñado a usted, ¿cierto? Solamente acuérdate de mí
cuando me necesites. No. Eso es andar como los otros gentiles, ajenos a la vida de Dios, pero acordándose de Dios solo cuando mi necesidad lo requiere. Entonces, este oficial del rey tenía una fe beneficiaria. Por eso el tema para hoy día es: ¿con qué clase de fe usted se acerca al Señor? ¿Solo con una fe beneficiaria, buscando un beneficio y después nada más? Pero también este hombre tenía una fe prestigiosa. Y prestigioso, ¿cierto? O prestigiosa, que tiene prestigio, que goza de buen renombre. ¿Por qué? Porque era un alto oficial del rey. Tenía un buen renombre, tenía prestigio. No era cualquier ciudadano común y corriente como nosotros. Era una persona importante, reconocida. Prestigioso, prestigiosa, de buena fama, tenía buena fama por la posición que ocupaba. Buena opinión, realce, respeto, autoridad, era un oficial. Reputación en una comunidad. Por lo tanto, él tenía una buena reputación donde, ¿cierto?, en la comunidad y, ¿cierto?, en Capernaum. Por eso, ¿cierto?, él tenía una fe beneficiaria, buscó solo un beneficio, pero no quería más allá. Pero tenía una fe prestigiosa. Mire, yo me quiero enfocar precisamente, ¿cierto?, el Juan capítulo 4, verso 46, veamos. Había en Capernaum un oficial del rey, o sea, un hombre de prestigio, cuyo hijo estaba enfermo, o sea, tenía una necesidad, una urgencia que atender. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, o sea, se allegó, se arrimó, se acercó a él, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve. Pero para entender esta fe prestigiosa que él tenía, ¿a qué queremos llegar con esto? Quiero leer el verso 48 y el verso 50. Dice: entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Jesús le dijo: ve. Mire, aquí Jesús, el Señor reprendió. Escuche bien. A lo mejor el Señor hoy en día te está reprendiendo a ti, te está amonestando, te está llamando la atención, te está hablando a tu corazón, te está hablando a tu vida. Escucha bien. Aquí Jesús, el Señor, reprendió a este prestigioso funcionario del rey. ¿Por qué? Porque, mire, en la vida algunas personas no aprenden, no entienden, no aterrizan en la vida, si no se les da una buena reprensión. Y este oficial del rey, en esta palabra, ¿cierto?, necesitó una buena reprensión de parte del Señor para bienestar de su vida. Algunas personas no aprenden si no se les da un buen tirón de orejas en la vida, si no se les da un fuerte llamado de atención. Y mire, yo quiero reflejar esto, ¿cierto?, con un relato de la palabra del Señor en Daniel capítulo 5, que es un relato maravilloso, donde también una persona con un prestigio por el cargo que tenía, por la función que desempeñaba, tuvo que también ser reprendido, ¿cierto?, y amonestado por el Señor, por Dios mismo, porque algunas personas no aprenden y no aterrizan en la vida si no se les llama y si no se les tira la orejita, ¿cierto?, para que hagan un freno, un alto en la vida.
Por eso yo decía, a lo mejor Dios a través de esta palabra te está también a ti, ¿cierto?, amonestando a tu vida y a tu corazón. Daniel capítulo 5 dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. O sea, no eran cualquier ciudadano común y corriente, eran altos funcionarios de gobierno. Y en presencia de los 1000 bebía, escuche bien, en presencia de los 1000, en este banquete se pusieron, dice aquí, bebían vino, a beber vino. Cuidado, cuidado con el vino, cuidado. Quizás sea la amonestación que el Señor te está haciendo a ti. El rey Belsasar, con el gusto del vino, o sea, se le subió el vino ya a la cabeza. Mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. Había traído vasos que habían sido consagrados para el uso al servicio de Dios. Mire lo que una persona ya con el vino en la cabeza comienza, ¿cierto?, a hacer cosas ya incoherentes, inconsecuentes. Traer vasos consagrados a Dios para andar bebiendo vino en un banquete junto a todos sus invitados. Y hoy en día, ¿cierto?, el vino ha hecho mucho daño en nuestra sociedad, ha hecho mucho daño a las familias y quizás a tu familia. Por eso el cuidado con el vino. Pero dice, fueron traídos los vasos de oro y plata para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa que estaba en Jerusalén, de la casa de Dios, y bebieron cierto vino en ellos, el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, todos los invitados, bebiendo vino en vasos consagrados a Dios. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera, de piedra. En aquella misma hora, escuche bien, en aquella misma hora, aparecieron los dedos de una mano de hombre. O sea, apareció una mano, los dedos de una mano, de una forma sobrenatural, de una forma milagrosa, apareció ahí mientras ellos bebían vino. Escuche bien el relato. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared. O sea, en la pared apareció la mano y empezó a escribir. Una mano visible pero sobrenatural. Y el rey veía la mano que escribía, no solo el rey, todos los que estaban ahí. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. ¿Era por causa del vino? ¿Era por causa de la borrachera? ¿Del efecto del vino que estaba sintiendo eso? No. Era por causa de que él vio una mano sobrenatural que escribía en lo encalado de la pared. Y escribía letras de una manera sobrenatural. Por eso algunas personas no aprenden, no entienden, no aterrizan si no se les da una buena reprensión, un buen tirón de orejas, un fuerte llamado de atención, aún siendo altos funcionarios. Y esto mismo, ¿cierto?, hizo Jesús con este funcionario. Entonces, sigue diciendo el relato. El verso 15. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey. ¿Por qué? Porque el rey en ese momento llamó a todos sus sabios para que alguno pudiera interpretar la escritura de la pared. Que escribió esa mano sobrenatural, visible. Estamos nosotros sirviendo y presentándote a un Dios sobrenatural, pero que se hace visible por medio del Hijo de Dios, porque Él es la imagen del Dios invisible, la misma imagen de su sustancia, y Él se revela a través de su Hijo Jesucristo. Por eso que servimos a un Dios
que se hace visible y que se revela. Y se ha revelado, ¿cierto? Se ha revelado al hombre por medio de la palabra del Señor. Aquí este Dios invisible se revela de una manera visiblemente en las páginas de este libro. ¿Quién es? ¿Cómo es? Y te dice que te ama. Que te ama. Por eso, ¿cierto? Dice, entonces, ¿cierto? Los sabios en ese tiempo, en el tiempo del rey, ninguno pudo interpretar, ¿cierto?, la escritura de la pared. Pero fue llamado un hombre que tenía el Espíritu de Dios, Daniel. Y dice, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, leeré la escritura al rey y le daré su interpretación. Y dijo, escuche bien lo que dijo Daniel, en nombre del Señor, a este alto funcionario del rey y a todos sus invitados. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú, y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos, hasta ya no dar más en esos vasos que fueron consagrados a Dios. Por eso, cuidado con el vino. No sea, ¿cierto? Este rey fue irreverente, sin temor de Dios. Cuidado. Por eso, tema a Dios. Que haya temor de Dios en su vida y que haya reverencia a las cosas sagradas. Además de esto, le dice Daniel, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue traída la mano que trazó esta escritura. Y Daniel le dio su interpretación. Y dice el verso 30 de Daniel capítulo 5. La misma noche, escuche bien, la misma noche fue muerto Belsasar, rey. O sea, la misma noche el Señor le dio una tremenda amonestación por medio del profeta Daniel a este alto funcionario. A este alto funcionario, rey, y a todos los que estaban ahí. Y la misma noche fue sentenciado, ¿cierto?, a muerte por parte del Señor. Por eso no sea irreverente con las cosas sagradas. Tema a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios. Y esta persona, este rey, no fue sabio, no actuó con sabiduría. ¿Por qué? Porque con toda esa efervescencia del vino en la cabeza, actuó irreverentemente, no fue prudente y actuó insensatamente, neciamente. Esto mismo hizo Jesús con este funcionario prestigioso del rey, ¿cierto? Que leímos en Juan 4. Tuvo que ser reprendido por el Señor. Se le tuvo que llamar la atención. Le tuvieron que bajar los humos a la cabeza, como cierto, tuvieron que bajarle los humos a la cabeza del rey también. Por eso que este pensamiento humanista de la vida dice, yo soy el capitán de mi propio barco. No. Usted ya no lo es. Si usted recibió al Señor en su vida, al Señor en su corazón, usted ya no es el capitán de su propio barco. Es el Señor. Es el Señor. Él es el quien tomó las riendas de su vida. Ya no es usted, es el Señor. Pablo lo dijo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él es el capitán. Ya no me mando yo, ya no soy yo el que llevo las riendas de mi vida, es el Señor.
El pensamiento, cierta ideología y filosofía humanista dice, yo soy el Señor de mi propio destino. No, no. Si usted recibió a Cristo en su corazón, usted ya no es más el Señor de su propio destino, es el Señor. O porque usted le dio su vida al Señor, ¿cierto? Como Salvador y Señor de su vida. Por lo tanto, usted no es el Señor de su destino, ¿cierto? Es el Señor. El Señor es el Señor de su destino. Este pensamiento humanista dice, en filosofía humanista dice, ideología humanista dice, ¿cierto? Yo forjo mi propia vida. O sea, yo soy el capitán de mi propio barco, yo soy el señor de mi destino, yo forjo mi propia vida. No, usted ya no forja más su propia vida, la forja, la moldea, la cambia, la restaura, la guía en la vida, el Señor. Por eso tenemos que nosotros en la vida también ser reprendidos, amonestados. Tenemos que recibir también ese llamado de atención del Señor, que nos hace también tanto bien a nuestra vida. ¿Acaso nos dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12? Cuando eres disciplinado, reprendido por el Señor, que no haya tristeza en tu corazón, sino gózate y alégrate, porque el Señor al que ama corrige. Por lo tanto, el Señor te ama. Y si Dios te está amonestando a través de esta palabra, te está llamando la atención, recíbelo. Porque es para bien, es para bienestar de tu vida. Juan 12:24 dice, de cierto os digo, el Señor Jesús hablando, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si el grano de trigo no cae a tierra. Por lo tanto, hay muchos en la vida que hay que tumbarlos a tierra. A este rey Belsasar, Dios tuvo que tumbarlo a tierra, su soberbia, su orgullo, todo ese cierto prestigio de que yo soy el rey, hago lo que quiero, como quiero y cuando quiero. El Señor le tuvo que bajar los humos la cabeza, o sea, lo tuvo que tumbar a tierra. Hay muchos que en la vida hay que tumbarlo a tierra, tumbarle su orgullo, su soberbia, ¿cierto? Su prestigio, no que el prestigio sea malo, no. Pero cuando nosotros colocamos esas cosas delante, eso es malo. Por lo tanto, ¿cierto? Usted también tiene que tirar todo aquello a tierra que no le sirve. Túmbelo ahí, para que realmente, ¿cierto?, pueda haber humildad, sencillez en su corazón. Por eso que el Señor, cuando vio a este oficial del rey que se acercaba, vio fe beneficiaria. Solo venía para obtener un beneficio y nada más. Y después, si te he visto, no me acuerdo. Y muchos están así hoy en día. Recibe esta amonestación. El Señor vio a ese oficial del rey que venía solo con una fe prestigiosa. Aquí vengo yo, soy un alto oficial del rey, atiéndeme. Y Jesús le dijo, en el verso 50, le dijo, ve. Jesús no lo acompañó. ¿Se dio cuenta que no lo acompañó? Le dijo, no, ve tú a tu casa. Yo no te voy a acompañar. Pero cuando vino otro oficial, ¿cierto?, romano, que tenía un siervo enfermo y rogó, Jesús le dijo, yo voy a tu casa. Él le dijo, no, yo no soy digno. Mire la humildad. También era un alto oficial del rey. Se ve este contraste. Pero este oficial de este relato que leímos hoy día, su prestigio delante, en vez de haberlo dejado de lado. Porque cuando uno viene al Señor, no viene, ¿cierto?, echándole en cara su prestigio por la función que cumple. Sino que lo que uno tiene que hacer es venir al Señor con humildad. Entonces, ¿con qué clase de fe
usted se está acercando al Señor solo con una fe beneficiaria, buscando el beneficio nada más, solo con una fe prestigiosa. Aquí vengo yo, Señor, atiéndeme. O viene usted con una fe sincera, o se acerca, se arrima, se allega al Señor con una fe, ¿cierto?, humilde, sencilla, que reconoce que necesita de Dios. Bienaventurados los pobres, en el Sermón del Monte dice el Señor. Bienaventurados los pobres. No dice pobre económico, está hablando de una pobreza espiritual. O sea, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, reconozca su necesidad espiritual, necesidad del Señor. No se acerque solo por el beneficio, no se acerque, ¿cierto?, con una fe, ¿cierto?, prestigiosa, ¿cierto?, por el alto, a lo mejor, cargo o función que pueda estar desempeñando en la vida. No. Acérquese al Señor reconociendo que necesita de Dios en la vida, que necesita de Él, que esa es la urgencia para su vida. Por eso que Isaías, ¿cierto?, 57:15 dice, y con esto vamos a terminar. Porque así ha dicho el alto y sublime, o sea, Dios, que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura. Yo habito en la santidad. Yo habito con el quebrantado y humilde de corazón. Por lo tanto, el rey Belsasar no tuvo ni humildad ni se quebrantó delante de Dios, porque Dios podría haber, ¿cierto?, revertido su sentencia. Y en este alto funcionario del rey también que leímos hoy día, también, si lo viene con un espíritu quebrantado, ¿cierto?, humilde, el Señor no le habría dicho, ve tú a tu casa. El Señor le habría dicho, a lo mejor, voy a tu casa. ¿Se fija? Entonces usted también pueda tener un espíritu quebrantado delante del Señor, humilde, sincero, para que Dios pueda venir a su casa. ¿Cierto? Apocalipsis 3:20 dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno de los que está escuchando en esta hora oye su voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, le dice el Señor. Pero baje ese prestigio, baje ese orgullo, esa soberbia, para que el Señor pueda entrar en la casa de su corazón, pueda entrar en la casa, en su hogar, para que Él traiga todo aquel beneficio, ¿cierto?, que Dios quiere traer a su vida, a su hogar, a su familia. Entonces sigue diciendo, yo habito con el quebrantado de corazón, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Por eso, ¿cierto?, la reflexión de hoy día es, ¿con qué clase de fe usted se acerca al Señor o se está acercando al Señor, se está llegando al Señor en el día a día? Por lo tanto, ¿cierto?, yo quiero alentarlo para que sea una fe, ¿cierto?, sincera, una fe que realmente reconozca que necesita de Dios en la vida. Usted necesita de Dios en la vida, usted necesita del Señor. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, recíbalo ahora, recíbalo. Recíbalo en el nombre del Señor. Por lo tanto, aliéntate a través de esta palabra, anímate, ¿cierto?, cada día más y más. Ya usted no es el capitán de su propio barco, quiere ser el Señor, el capitán. Él quiere tomar, ¿cierto?, las riendas de su propia vida, ¿cierto? Ya no sea usted el Señor de su destino, quiere ser el Señor. Y el destino que Él le tiene a usted es un destino glorioso y maravilloso. Ya no siga usted forjando su propia vida. ¿Y a qué lo ha llevado? Por lo tanto, deje su vida en las manos de Dios, ¿cierto? Encomiende, ¿cierto?, su vida en las manos de Dios. Encomiende su alma en las manos de Dios. Encomiéndese al Señor. Y que Dios le ayude en esta hora. Por lo tanto, quiero orar por usted en esta hora, pero si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, puede recibirlo hoy. Y dígale al Señor, te recibo en mi corazón, entra en mi vida, perdona mis pecados, lávame en tu sangre, recíbeme como un hijo en Cristo Jesús y en los méritos de Cristo. Sé que te he fallado, sé que he pecado, pero la sangre de Cristo me lava y me limpia de todo
pecado. Si usted ha hecho esta oración, no me cabe duda de que el Señor lo ha recibido. Y busque a alguien que le pueda ayudar en la vida de la fe. Quiero orar. Padre, en esta hora te doy gracias por esta palabra. Señor, gracias porque por ella podemos crecer y por ella también usted trae luz del conocimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida. Señor, ayúdanos también a que nuestra fe vaya mejorando. Sea una fe sincera, sea una fe quebrantada, una fe transparente, una fe que reconozcamos que necesitamos de Dios en la vida. No solo por buscar un beneficio, cierto, deseado, sino realmente por buscar al Señor, que es la mayor necesidad que el ser humano necesita hoy en día. Señor, bendigo a cada hermano y a cada amigo oyente que en esta hora está escuchando. Padre de la gloria, los bendigo en el nombre de Jesús. Que tu bendición esté sobre ellos, Padre de la gloria, y que se alienten, se animen y que reciban fuerzas del Señor a través de la palabra del Señor en esta hora. Levántalos, Señor, y ayúdalos en la vida para que también vean, Señor, la bondad y esa mano extendida en favor de ellos en la vida, para que usted también haga milagros, sanidades, para que también ellos vean que usted es un Dios vivo y un Dios soberano que tiene control sobre toda circunstancia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios te bendiga en esta hora. Amén.